Saludamos a toda la audiencia que nos escucha, nos oye, nos ve a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio y televisión. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés Misionera de Guatemala, Remanente Escogido. Y estamos transmitiendo desde el Templo Central, acá en la ciudad capital de este país, para todas partes de la tierra. No se cambie de sintonía, no se mueva de donde usted está escuchando. Hay una palabra importante para su alma, para su ser. Gloria a Dios para siempre. Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. Glorificado sea Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Glorificado sea el Señor. Vamos alabando, adorando. Dios es bueno, hermano. Y muy bueno. Capítulo 1, versículo 11 al 13. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cierre sus ojos un momento y dígale al Señor, pídale a Dios que le hable, que hable a su alma, a su corazón, a su mente. Padre eterno, toma el control de este vaso de barro y úsalo como tú quieras para la gloria de tu nombre. Neutralizamos el poder de las tinieblas. Todo lo que el enemigo quiera hacer, en el nombre de Jesús, todo estorbo, toda distracción, todo distractor, a través de estas comunicaciones, Señor, usa el internet, usa las plataformas de Facebook, de YouTube, usa el canal 84, Remanente Radio, y en diferido hasta donde llegue la señal de cualquier medio donde se transmita esta palabra, sea una bendición para tu gloria, sea una bendición para aquellos que necesitan oír tu palabra y para gloria de tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Gloria al Señor para siempre. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema injertados en la rama natural. Injertar es aplicar parte de una planta provista de una o más yemas a una rama o tronco de otra planta para que brote en ella y se establezca con una unión permanente.
Cuando leemos esto y la palabra que vamos a verificar, a escudriñar, sinceramente nos sentimos demasiado privilegiados. Nosotros no estábamos en la mente de ningún apóstol ni de ningún profeta, solo en los planes misteriosos de Dios. El Señor vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino directamente, humanamente hablando, hermano, a su pueblo. Aquí dice que vino a lo suyo, a su pueblo, a ese tipo de gente ya escogida por una promesa. Pero los suyos, los de su casa, los de su pueblo, no le recibieron. Cada uno de nosotros, que no éramos parte ni somos parte de ese pueblo, que está bajo una promesa divina, definitivamente tenemos que dar gloria a Dios porque ellos no le recibieron. Bendito su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron. Ahí está usted y estoy yo. Gloria a Dios por haberle recibido. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el Señor nos eligió por misericordia. Nos incluyó en un programa que era exclusivo para su pueblo, por juramentos que el Señor había hecho a Abraham, por profecías que estaban escritas muy ocultamente acerca de un pueblo que no era el pueblo. A Dios sea la gloria. Pero que al Señor le plació, en el plan de redención no había exclusividad, ni ha habido exclusividad. Y lo vamos a ver por estos versos de la palabra que vamos a estudiar. En el plan redentivo, el propósito es el mundo entero, que toda criatura se salve. De tal manera amó Dios al mundo, no a un pueblo exclusivo, para que ese pueblo, esa gente, esos hombres y mujeres que fuimos alcanzados por ese mensaje de la palabra, por esa misericordia, por esa piedad, lográramos nuestra salvación y nuestra redención. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el mensaje se predicó al mundo. Por eso en aquel día, hermano, en el día del juicio eterno, cuando todos los pecadores se levantarán de la tumba, los que hayan muerto resucitarán con un cuerpo inmortal, no glorificado. Un cuerpo inmortal, porque no morirán. En la condenación eterna
permanecerán en el lago de fuego por la eternidad de la eternidad. Eso no tiene fin. Así como hay un pueblo que obedeció al llamado, que aceptó a Jesucristo como Salvador de sus almas y que aceptó el sacrificio de la redención como algo único y la única vía de escape, de escapar del infierno eterno y de la condenación eterna. Ese pueblo tiene que ser un pueblo inteligente. Aparte de ser privilegiado, es alguien que tiene inteligencia, que tiene entendimiento, que hizo una evaluación en la vida y dio como resultado que vivir perdido en el mundo y luego irse al infierno es la peor desgracia que le haya acontecido a un alma aquí en este mundo. En otras palabras, para el que se pierde, no valió la pena haber nacido. El haber nacido acá en la tierra, en este mundo, y perderse fue el fracaso eterno que estuvo siempre sobre esa alma. Hay gente que ha oído la palabra en un templo y que han estado ahí y hasta han participado de los altares, han participado de dirigir cultos, de cantar, de tocar instrumentos, y otros han participado hasta de la predicación. Se van a perder porque no aceptaron el sacrificio de Cristo en sus vidas. No aceptaron el ser rescatados de la miseria espiritual y pensaron que la redención era de exclusividad para un determinado pueblo. Es cierto que un pueblo va a ser salvo y es un pueblo muy reducido en número. Ese pueblo es un resto que ha quedado en la tierra, es un remanente. Y ese pueblo entendió y entenderá y buscará la manera de luchar y batallar contra demonios, contra seres humanos, contra la carne misma que forra su alma, hermano y hermana. Contra esa carne que usted tiene y que yo tengo, es una lucha titánica, persistente y permanente. Eso no es un cuento. Los que ya llevamos años en este camino hemos experimentado muchas luchas, batallas internas, externas, de adentro, de afuera, de un lado, de otro, tentaciones de toda clase. Solo la gracia y la mano poderosa de Dios nos ha sostenido. Levante sus manos y dele gloria, hermano. No porque seamos mejores. El Señor le dice a Israel en una ocasión: no por ser ustedes el mejor pueblo, sino porque Dios tuvo misericordia. Porque erais el más insignificante de todos los pueblos. Y si se trata de nosotros, no habían rastros que fuéramos parte de un pueblo que va para el cielo, para la eternidad. Gloria a su nombre por siempre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no es una promesa por descendencia de alguien, por ser parte de una exclusiva familia. Ese pueblo es engendrado por la palabra de Dios. Ese pueblo ha sido engendrado por Dios, por su palabra. El que oyó la palabra, la creyó, se le metió al corazón, se arrepintió, se convirtió a Cristo y vive una vida diferente al mundo. Ese pertenece al cielo. Esa es una nueva criatura. Ese tiene el nombre escrito en el libro de la vida. A Dios sea la gloria. Dice en la epístola a los Romanos, el capítulo 11, versículo 17. Glorificado sea Dios. Aleluya. Estamos hablando que fuimos injertados. Gloria al Señor. Y hay varias formas de injertar un árbol. Y no se puede injertar con cualquier árbol, hacer un injerto. Porque tiene que tener ciertas condiciones y ciertas afinidades según la especie del árbol para que pueda producir. Uno de estos días estábamos viendo con unos hermanos un supuesto árbol injertado que compramos en un vivero. Lo sembramos allá en nuestro campamento, pero fue corriendo el tiempo y las frutas las da el pedacito que se injertó, pero se hizo mal el injerto, el trabajo, y el árbol libre siguió creciendo y no produce nada sino hojas y ramas, pero aquel pequeño es el que ha dado frutos. Parece un trozo, de hecho un injerto pegado ahí a un árbol que no hubo compatibilidad, afinidad en los dos y no se produjo al 100% el injerto. Eso es lo que puede hacer el hombre, la sabiduría humana. Pero acá hemos sido injertados por la mano poderosa de Dios. A Él no se le pasa nada. Y Él es el tronco principal. Los profetas decían que de la raíz de David, es decir, del tronco de Isaí, iba a salir aquella esencia, aquel que era la promesa divina. De la raíz está viéndose al Señor como un tronco, como una planta poderosa, como dice el capítulo 15 de Juan, hablando de la vid, aunque no es un árbol, es un bejuco, una enredadera. La planta, la viña no es un árbol, es una enredadera. Sin embargo, el Señor dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
cada uno de los que hemos ido reconociendo que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, y nos hemos ido metiendo allí en aquella enredadera cuya savia viene desde la tierra, absorbiendo los nutrientes, las vitaminas. Y en el caso espiritual de la palabra, Él no es una simple enredadera. Esa es una alegoría. Está dando a demostrar que separados de ese tronco principal no servimos ni somos nada. No servimos para nada ni somos nada. Toda persona que se desprende de ese gajo principal, de ese tallo, de ese tronco que representa al Salvador del mundo, el que se desprende de allí se seca, se muere, se lo lleva el diablo. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero el que lleva fruto será podado para que lleve más fruto. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero tiene que estar adherido, injertado en aquel tallo. Gloria a su nombre por siempre. Y aquí entramos a leer acerca de este injerto. Dice: pues si algunas de las ramas fueron despegadas. Estoy leyendo Romanos 11:17. Y tú, siendo olivo silvestre. ¿Sabe que las plantas silvestres son las que nacen por ahí, que dicen que nació sola? No, de alguna manera la semilla cayó en un sitio y nació, pero nadie la plantó, nadie se ocupó, nadie se ocupa de colocarle, echarle agua, ni de abono. Nace como la hierba mala. Ese es el olivo silvestre. Nosotros éramos no silvestres de apellido, éramos silvestres por naturaleza, porque no estábamos incluidos en la rama principal. Y mire esto: tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿A qué se está refiriendo? A las ramas que fueron cortadas porque no recibieron la promesa ni reconocieron al Dios verdadero. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Se está refiriendo al Señor. De diferentes maneras es visto el Señor como una planta que produce fuerza, produce frutos a los gajos, a las ramas que están adheridas a Él. Aquí está hablando del olivo, que es otra planta diferente. Es una planta que produce la oliva, la procesan y le sacan el aceite. Y por eso el olivo es visto también como la persona del Espíritu Santo. Pero está hablando de esa rica savia del olivo. Pero aquí hay una advertencia: no te jactes contra las ramas
Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Hay gente que se alegra cuando otro fracasa y cuando otro se va al mundo. Cuando otro alguien se descarría, dicen, hay gente que yo he oído, se alegran, se gozan. Pero hay que tener cuidado. Porque si esa persona se descarrió, se dejó llevar del enemigo, le venció, lo destruyó, usted tema, tenga miedo, temor. Miedo no de otro, de usted mismo. El que piense estar firme, mire que no caiga. No se gloríe ni se goce porque otro se fue abajo. Dele temor de Dios. Tenga temor. Tenga temor. Porque ninguno ha comprado la salvación. Ninguno puede decir yo aquí nadie me mueve. Y de aquí no me muevo y nadie me mueve. Y estoy seguro para el cielo. No. Su nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Puede ser una nueva criatura. Está disfrutando de la bendición, del gozo, de la paz, del poder del evangelio que conlleva muchas cosas. Está disfrutando, pero está en un camino. Todavía no hemos llegado. Todavía estamos aquí en la tierra. Todavía somos carne y huesos. Y tenemos que ver de no llegar a resbalar ni caer. Alabado sea Dios. De no quedar derrumbados. Porque muchos emprendieron el viaje. Emprendieron la ruta. Aleluya. Se quedaron tirados en el camino. La cantidad de hombres y mujeres que se han descarriado de todas las iglesias, congregaciones, son impresionantes. Y lo terrible es que muchos de esos cristianos que se dejaron seducir del enemigo de alguna manera y se fueron al mundo, se descarriaron, se volvieron 7 veces peores. Algunos medio robaban por ahí, ahora son grandes asaltantes, sicarios, instrumentos al servicio de Satanás. Que el Señor los reprenda. Desbaratada su familia, sus casas, sus matrimonios destruidos, todos destruidos, su alma, su espíritu, todo, porque conocieron a Dios y se volvieron atrás. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso no podemos nosotros gloriarnos, ni enseñorearnos de nosotros, ni tampoco minimizar ni condenar a alguien que no fue capaz de hacerle frente al enemigo. Tenga cuidado con usted, porque estamos en el mismo camino. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice la palabra en el verso 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Note que esto no es una promesa que tuviéramos nosotros. Es porque creímos en el Señor. Dicho de otro modo, le echamos mano a Él. Nos agarramos de Él. Ellos por su incredulidad fueron desgajados porque no recibieron ni la promesa ni al Señor de la promesa. Y al ser desgajados quedó un espacio para injertarnos a nosotros.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Teme. Hay que tener temor de Dios. No llenarse de soberbia porque está dentro de la iglesia. Ahora ya cambió hasta de caminado. Sea humilde, sea sencillo, tenga temor de Dios. Está en el camino. Mire que no caiga. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Verso 21 dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, oiga eso, a ti tampoco te perdonará. Dios no tiene niños consentidos. Nadie puede decir yo soy la niña consentida, ni el niño consentido. Hay un canto por ahí que habla de la niña del ojo. Y hablan de la niña y de la nena y de son estupideces, hermano. Dios no tiene niños consentidos. ¿Quién es el que agrada a Dios? El que le sirve, el que se cuida, el que le honra, el que le busca, el que depende de Él, el que honra su palabra, el que tiembla ante su palabra. Gloria al Señor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Dios es severo. Pero la bondad para contigo. Escúchelo bien. Tenemos la bendición sobre nosotros bajo esta condición. La bendición, la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Qué tremendo, hermano. Porque es una bondad importante. Vivimos bajo la bondad de Dios, bajo la gracia. No pagamos nada por ser salvos. Él nos salvó gratuitamente. Nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Sin embargo, hay que cuidar esa bondad. Hay que luchar por agradar a Dios todos los días de nuestra vida. Y no confiarse que ya es salvo y que ya su nombre está escrito en el libro de la vida y puede andar con la cabeza para abajo y las piernas para arriba y hacer todo lo que le dé la gana. Eso no es cierto. No hay que burlarse de la bondad de Dios. Aleluya. La bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado. Lo único que nos garantiza a nosotros nuestra salvación es haber sido fieles a Dios y mantener en nuestro corazón el agradecimiento. Porque no siendo nada ni pudiendo aportar nada, ninguna virtud para ser salvos, lo somos por esa gracia.
Busca el capítulo 9 del mismo libro o epístola a los Romanos, versículos 6 al 8. Capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto me gusta mucho. Y usted dirá, ¿y por qué le gusta mucho? Porque hay mucha gente que piensa que todos los que se ponen un sombrerito o una gorrita y dicen que son judíos y que son israelitas, ya son salvos por eso. No, hermano. Por eso hay que conocer las escrituras y hay que escudriñarlas. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, según la promesa, no por ser descendientes de la familia de Abraham, según la carne, o según los profetas, ya por ser de la familia es salvo. Eso es como decir que todos los hijos de un pastor, si el pastor es salvo y es el ministro de la palabra en una congregación, los hijos van a entrar al cielo por ser hijos del pastor. Eso es antibíblico. Nadie entra por ser pastor. Ninguno va a entrar al cielo por ser evangelista ni por ser profeta. Al cielo se entra por ser salvo. Y para lograrlo hay que reconocer primeramente el pecado de la persona y luego reconocer a su Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces ya vamos a ser hijos según la promesa. Alabado sea el Señor. Seremos contados como descendientes. El verso 16 dice la palabra. Alabado sea el Señor. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 25 dice, como también Oseas dice, Oseas el profeta, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Note esto que dice el profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Está entendiendo? Que usted y yo no éramos su pueblo, pero el haber rechazado a Israel a Cristo, esa salvación se extendió
al mundo, al que quiera. Hoy el que se pierde y se condena para siempre a sí mismo, es porque no tiene un cerebro. Y me atrevo a decir, un cerebro de humano. Tiene otra cosa. Y se perdió porque quiso. Porque no estábamos nosotros considerados ni contemplados dentro de esa programación. Pero se extendió la misericordia de Dios. Y dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Gloria a su nombre. Y en el lugar donde dijo también, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Los que no eran pueblo mío, los que no eran hijos, serán llamados hijos del Dios viviente. Y también dice el verso 27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esto es muy importante entenderlo. Que no importa que los descendientes de Israel como nación, como pueblo, fueran como la arena del mar en multitud, no entrará esa multitud. ¿Quiénes entrarán? Un resto pequeño, que significa remanente, es un resto pequeño. De ese pueblo va a entrar al cielo un resto pequeño, no toda la nación. Alabado sea su nombre por siempre. Esto es importante, hermano, y es una bendición que nosotros podamos ser parte de ese pueblo. Porque el Señor, verso 28, ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Bendito sea Dios. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, si el Señor no hubiera dejado un remanente, un resto pequeño de Israel, hubiera venido Israel a ser como Sodoma y como Gomorra, semejantes. Y si de nosotros, por gracia y misericordia, no hubiera tenido piedad, como dice el verso 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Aquí no dependió porque usted llegó primero que yo, ni depende porque yo llegué primero que usted. Aquí depende de la misericordia de Dios y que podamos conservar nuestra vida dentro del camino y que sintamos realmente que somos salvos. Porque la salvación se siente, hermano. Yo después que me convertí a Cristo no sé qué será estar descarriado y no sé qué será estar perdido. Pero creo firmemente que una persona que está perdida
siente que está perdido. Y peor aquellos que un día conocieron a Cristo y se apartaron de Él y pisotearon su sangre, su misericordia. Eso sienten todos los días que están perdidos. Lo sienten. Si lo siente el perdido, yo tengo que sentir que soy salvo. Y no lo soy por ningún atributo humano, lo soy por la misericordia de Dios. Porque Él tuvo misericordia de mí. ¿De cuántos de ustedes Él tuvo misericordia? A su nombre, gloria. Él tuvo misericordia y ha tenido misericordia. Bendito su nombre por siempre. Y como antes dijo Isaías, verso 29, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, ese pequeño grupo de hombres y mujeres que no son engendrados por voluntad de varón, que no son engendrados por una descendencia genética que desciende de una familia tal o cual, sino por una promesa, porque a Dios le plació. Gloria al Señor. A Dios le plació que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y en esto se cumple también, hermano, lo que está escrito en Mateo capítulo 20, versículo 16. Aparentemente pareciera que no tuviera ninguna relación, pero esto es así. Aquí dice, así que los primeros serán postreros. Mateo 20, 16. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mire, hermano, aquí no se trata de cuántos el Señor ha llamado. No se trata de quién entró primero al evangelio. No se trata de quién tiene más fama de cristiano que otro. Aquí se trata de quién realmente está escogido. Y es escogido. Y vive escogido. Y sirve como una persona escogida. Mire, hermano, hay gente que hombres y mujeres que se les dice hermana, hermano, joven, no debe vestirse así como está vestido. Eso no es correcto para un cristiano. Pero que ustedes tan extremistas, tan fanáticos, tan esto. Es que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Hablar como escogido de Dios. Actuar como escogido de Dios. Porque no se trata de los que Dios llamó. A todos los llamó. Al mundo entero lo llamó. Pero el mundo entero no va a ser salvo. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y tampoco se trata de los primeros, porque los primeros serán postreros.
y los postreros serán primeros. Si usted analiza este texto de la palabra, encuentra como un tipo de competencia, como una maratón, como aquí voy a ver quién gana. Y en cierta manera así es. Porque aquí el que llega a poner los pies con un cuerpo transformado y glorificado en las puertas de la nueva Jerusalén será aquel que fue fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Gloria al Señor. Y como dice Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se enfriará, porque se multiplicó la maldad. Y entonces el amor de muchos cristianos se enfriará, se pondrá frío, apático. Y ese letargo, esa pereza de buscar a Dios, de servir a Dios, escuche lo que voy a decir, de aprovechar el tiempo para servirle al Señor. El hecho de usted estar en un templo, en un culto, usted está aprovechando su tiempo. Dios puede hablarle esa noche, ese día, esa mañana, esa tarde, la hora que sea. Dios puede haberlo reunido para hablarle. El hecho de usted tener la oportunidad de llegar al templo, pero se quedó en su casa, en reposo, malgastando ese tiempo, se le está restando a su vida. Y aquí esta es una competencia que Pablo la ilustra. Dice que el que corre no es coronado, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Alabado sea Dios. Y dice que los que corren, los deportistas, tienen que abstenerse de muchas cosas que los demás no se abstienen para poder competir, para poder tener la fuerza. No pueden vivir desvelados, ni aguantando hambre, ni comiendo cualquier cosa. Tienen que mejorar la alimentación, tienen que mejorar el descanso, tienen que mejorar un montón de cosas para que cuando les toca enfrentarse a la lucha, a la batalla, aguanten. De lo contrario quedan eliminados. Y ellos, por ganar una corona corruptible, una corona que algunos van con el trofeo para la casa y los asaltaron y se lo quitan, y ahora el trofeo está en la casa de un ladrón, de un asaltante. Ellos por una corona corruptible, pero nosotros vamos detrás de una corona incorruptible. Y eso es lo que dice Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad en la tierra, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese perseverar hasta el fin, usted lo encuentra aquí también. Así que los primeros serán postreros. No puede ser que usted, habiendo conocido a Dios hace 5 años, sea inferior a uno que hace 6 meses conoció a Cristo. Y de hecho, que hay gente que conoce al Señor y entonces hasta se programa. Hay gente programada para asistir al templo.
Unos asisten solo el domingo en la mañana a un culto y desaparecen toda la semana. Y a veces hasta 15 días, 20 días desaparecidos. Otros el domingo en la mañana, el viernes aparecen para que los pongan a hacer algo, porque si no oran, no los ponen a nada. Es una programación vaga, sin sentido. Todo el día, todo el tiempo, toda oportunidad que usted tenga de buscar a Dios, no se quede en su casa. Piense que esa noche puede ser la última. Ese día puede ser el último día de su vida. ¿Lo aprovechó? Gloria a Dios por lo que lo aprovecharon. No podemos ser postreros después de haber sido primeros. Aleluya. Tenemos que estar dentro de los escogidos. Esos, aunque hayan empezado hace un siglo atrás, van en el mismo ritmo, en el mismo camino, en la misma fuerza, con el mismo anhelo de ver al Señor un día, cara a cara. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, verso 8, dice la palabra, gloria al Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso descarta toda atribución nuestra, todo atributo, toda garantía humana. No teníamos con qué ni de qué gloriarnos. Dios mostró su amor por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió porque fuéramos de una estirpe especial o santificados. Éramos pecadores. Y Él dio su vida. Así como dice Efesios 2:1. Dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermano, fuimos insertados en esa rama principal, en ese árbol principal, inmerecidamente. Nada ni ninguna cosa que poseamos que represente nuestra vida aquí en la tierra puede representarnos en el cielo, puede representarnos ante Dios. No tenemos mérito alguno. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y finalizo 1 Corintios 4:7. Glorificado sea el Señor. Primero Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
nada tenemos que sea nuestro, que sea propio, y mucho menos con relación a nuestra salvación. No hay absolutamente nada que digamos nosotros, yo contribuí con esto para que el Señor me salvara. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Tuvo misericordia y aquí estamos. Dios tuvo misericordia de usted y aquí está. Dios perdonó esa vida de su pasado y tiró y arrojó esos pecados a lo profundo de la mar. Y aquí está. Por misericordia aquí estamos. A su nombre sea la gloria. Y por eso es que levantamos las manos. Póngase de pie. Levante sus manos y dele gracias al Señor.